Hola, buenas tardes. Me encuentro aquí en casa de Aarón Cruz, que amablemente aceptó realizar esta entrevista. Muchas gracias, Aarón. No, al contrario, un placer. Bueno, para quien aún no sepa, Aarón es un músico contrabajista mexicano. Se ha presentado en muchos recintos, tanto aquí en México como en el extranjero, y obviamente compartiendo escenario con músicos nacionales e internacionales, lo que lo hace ser uno de los bajistas más solicitados en la escena musical actualmente. Además de que, bueno, tiene muchos años de experiencia en la enseñanza de la música. Más propiamente como, no sé, música de jazz, ¿o no? ¿Qué opinas? Bueno, sí, es una música a la que, digamos, dirigí toda mi energía desde que empecé a tocar el instrumento básico que toco, que es el bajo eléctrico. Después estudié contrabajo, pero sí era la música que más me llamaba la atención. He llegado a tocar a muy buen nivel con muy buenos músicos de jazz, pero no es la música que más me interesa. En general, la música como en global, la música general. La música creo que es una profesión muy amplia, muy profunda, como para categorizarla y meterla en cajitas, ¿no? Entonces uno se prepara para enfrentar cada reto musical dependiendo de lo que traiga y tratar de aportar un lenguaje personal, ¿no? No tanto encasillarlo en rock, jazz, etcétera. O sea, me gusta enfrentar retos como leer partituras de música clásica, enfrentar música contemporánea, improvisar de la nada, tocar estándares de jazz, tocar composiciones originales, crear grupos para mis grupos, en fin, son infinidad de características diferentes las que me gusta abordar dentro de mi quehacer musical, ¿no? En este aspecto que me mencionas de que, bueno, dependiendo de la música o el contexto en el que te enfrentas, supongo que también tu visión del instrumento cambia, ¿no? O sea, no es la misma, bueno, no sé, la misma visión para ti del bajo en un ambiente como de música contemporánea a, no sé, a tocar estándar, como mencionas. Claro, bueno, la función o la voz es diferente, pero la función, contradiciéndome a mí mismo, pues la voz es diferente, o el empleo de la voz. Pero la función creo que es la misma. La función a mí del bajo, por eso lo elegí, de las frecuencias graves, de la sonoridad y de lo rotundo de lo grave, me gusta porque justo se contrapone a los instrumentos agudos, ¿no? Me gusta ese contraste, me gusta ejercer la parte oscura, le digo yo, de la música, las tonalidades oscuras para que lo demás tenga brillo. A mí me gusta en todas las músicas que abordo tener un papel de bajista, no de solista. Me gusta estar atrás acompañando, me gusta ser parte de la sección rítmica, aunque sea improvisación libre, ¿no? Me gusta la personalidad de mi instrumento como un instrumento grave, profundo, de peso y de oscuridad, más que estar tocando en los agudos o con técnicas alternas que lo hacen un instrumento muy brillante, lo cual respeto y está bien, pero no es mi búsqueda. Yo más bien me voy hacia el lado oscuro, lento, pesado, grave, ¿no? Oh, qué, qué buena visión del instrumento. Y de hecho, sí, bueno, yo también toco un instrumento de sección rítmica. Creo que sí comparto un poco ese pensamiento, ¿no? De estar como atrás y apoyar, como que confía, ¿no? En ti, es como tu idea, ¿no? Sí, sí, yo creo que a mí la música me gusta mucho hacerla en grupo, en equipo. Puedo tocar solo y lo puedo disfrutar, pero como más lo disfruto es en equipo. Y parte de hacer equipo es saber cuál es tu papel dentro de ese equipo, ¿no? No todos tenemos que meter goles. Está el portero y está el defensa y está el mediocampista y en el béisbol está el catcher y el pitcher y el jardinero central, en fin, ¿no? Yo creo que hay que entender cuál es tu posición en el terreno de juego. Y a mí me gusta mucho partir de ahí, insisto. No soy una voz cantante como premisa, no soy un instrumento agudo, que es lo que generalmente le brilla más a la gente, ¿no? La gente común, el público común, retiene mucho las melodías. Bueno, yo soy eso que nadie oye, pero que todos sienten, ¿no? El bajo. El bajo para mí es muy importante como instrumento de vibración, de contundencia rítmica, de hacer bailar a la gente, pues, ¿no? De que
obviamente la sección rítmica, bajo, batería, percusiones, bajo, batería, percusiones, el motor que se arma en un grupo para que tenga esa contundencia rítmico-armónica, ¿no? Entonces creo que es eso, entender tu labor dentro del grupo, saber hacer equipo. Y bueno, en muchas situaciones musicales también te piden pasar al frente del escenario y decir tu historia, ¿no? Cuando te toca hacer un solo, bueno, pues hay que tener el arrojo y el conocimiento para intentar decir algo coherente, ¿no? Ya como un instrumento instrumento protagónico, ¿no? Claro. Bueno, otra pregunta, probablemente esta pues, sea como una de las más comunes, ¿no? Pero, ¿cómo surgió tu interés en la música? O más o menos, como qué edad realmente descubriste que querías hacer esto y no nada más, ¿no? Claro, yo estudié música desde niño, como a los 8 años, como actividad de las tardes nada más. Estudié guitarra clásica, clarinete, clásico, en la Escuela de Iniciación Artística de Limba, aquí en la Ciudad de México. Y luego por la secundaria y luego la prepa dejé la música, por los horarios, todo eso. Pero fue en la prepa, en segundo año de prepa, cuando un vecino de donde yo vivía me puso un bajo eléctrico en las manos y me cambió la vida. Su intención era hacer una banda de rock, de covers. Nunca la hicimos, pero el hecho de que me haya puesto un bajo en las manos, que era una copia del Hofner de Paul McCartney, era una copia, ni siquiera era un original. Y yo no sabía ni qué era, ni cómo se afinaba, ni nada. Pero descubrí que tenía mucha empatía con el instrumento y que lo oía bien. Entonces desde ahí empecé a estudiarlo, a tocarlo, y a los 6 meses yo estaba tocando con grupos, ya estaba teniendo trabajo, yo empezaba a viajar, y ahí dije, la prepa no me está sirviendo nada. Le dije a mi familia, ¿saben qué? Esto realmente no está funcionando, y la música sí. Entonces yo voy a ser músico, me voy a dedicar al bajo, y ni modo, ¿no? En la familia siempre hubo un apoyo incondicional, y más que un apoyo, un cuestionamiento perpetuo de, ok, vas a ser bajista, pues hazlo lo mejor que puedes. Fue mi padre el que me dijo, el bajo eléctrico está bien, es un buen instrumento, pero tiene un antecesor histórico que es el contrabajo. ¿Por qué no estudias contrabajo, no? Oh, o sea, Yo no había pensado estudiar contrabajo. A mí me incitó a esto el bajo eléctrico. Y gracias a ese consejo, pude pedirle clases, gracias a otro amigo también que me empujó a pedirle clases en ese momento, no sé si el único o el mejor para mí, contrabajista de jazz mexicano, Agustín Bernal, que fue quien me dio clases por 4 o 5 años, de yo no saber absolutamente nada, cero ni cómo agarrarlo, hasta más o menos poder tocar. Y digo más o menos porque es muy largo el proceso técnico de poder tocar este animalote, y peor de tocar jazz, ¿no? sí. Entonces, en realidad a Agustín le debo todo, y fue toda esta decisión a los 18 años, cuando dije, yo voy a ser músico, voy a tocar el bajo, y como siempre lo he dicho, lo pensé en ese momento y lo sigo diciendo, y afortunadamente se ha cumplido. Yo lo único que quiero es tocar el bajo con mucha gente en muchos lugares, así de simple. Y es lo que he hecho, ¿no? Y es lo que impulso y trato de seguir haciendo. Y o sea, supongo que desde esa edad, 18 años, empezaste a tocar ya de una forma profesional. Sí, pero música popular, música de baile. Mi primer grupo fue un grupo de cumbias, después toqué salsa, después toqué trova, después toqué pop, después toqué rock, y mientras seguía estudiando y estudiando y estudiando la teoría, la armonía, etcétera, para en algún momento tocar jazz. Tuve encontronazos durísimos con músicos, yo queriendo tocar jazz y no estaba preparado, ¿no? Para enfrentar la armonía, la improvisación, el lenguaje tal cual. Pero estos mismos músicos mayores que yo me alentaron dándome tareas increíbles que gracias a eso fui adquiriendo un poquito este lenguaje del jazz clásico tradicional, a la par de empezar por ahí del 94, yo tenía 23 años, a trabajar la improvisación libre con Remy Álvarez, saxofonista, que a la postre se transformó en un grupo que se llamó Cráneo de Jade, que era improvisación. Nos juntábamos para improvisar un día a la semana, sin ponerle nombres. Nos juntábamos a improvisar.
y a sacarle jugo a nuestros instrumentos y a encontrar posibilidades entre nosotros tres, batería, sax y bajo. Y digamos que empecé de alguna manera al revés en el jazz. Mi primer grupo fue un grupo de improvisación libre y después me metí a la tradición de los estándares y todo esto, ¿no? Ok. Ahora que me mencionas esto, supongo que, bueno, también debiste haber estado de gira con alguien, ¿no? O sea, no sé, en cuanto a música comercial. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son, por decirlo de alguna forma, los pros y los contras de tocar la música que a ti te satisface, que te gusta, por decirlo de alguna forma, a tocar esta música como más comercial que bueno, yo creo que cualquier músico o estudiante piensa así como, bueno, se puede decir como el futuro asegurado, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es como pro y contra y cuál prefieres tú? Claro, yo tuve un trabajo comercial muy grande, muy joven, a los 21 años. Me invitaron a tocar con Gloria Trevi, que era su mejor momento en México, ¿no? La estrella pop así, que todo el mundo empezaba a reconocer y que vendía fechas al por mayor. Yo entré de emergente por un bajista que después se murió por una enfermedad. Les gustó mi trabajo, me quedé. Yo ni sabía quién era, ni qué música era, ni nada. Pero fue un reto interesante. Tocar música que no conocía, que no oía, popular, no mala, muy buena música, muy bien hecha. Los discos estaban muy bien grabados, muy bien arreglados, con una banda grande y con una banda que también fue muy interesante esto porque era binacional, eran 5 norteamericanos y 5 mexicanos. Entonces ahí descubrí uno de los pros, la maravilla, primero, viajar. Yo me encanta viajar, conocer primero mi país, viajé muchísimo en México, y luego el extranjero, que nunca había salido de México antes de tocar con ella, y las primeras tocadas que ella tuvo fuera de México, me tocó ir con ella a Estados Unidos, Puerto Rico, Sudamérica, en fin, muchos lados que a esa edad pues esto así como un ensueño, ganar dinero bien, uno de los pros, viajar, tocar, te sientes como, bueno, esto está funcionando, ¿no? El contra más grande es que es cómodo. La música no es realmente tan compleja. Tú no haces nada, o sea, a ti te dan un boleto de avión, te dan un hotel, te subes a un escenario, tocas lo que sabes hacer y ya. O sea, no sabes todos los intrincados caminos que hay que hacer para lograr con tus proyectos personales hacer eso, ¿no? Salir, viajar, la logística de conseguir vuelos, hoteles, escenarios, equipos, etcétera, ¿no? Es cómodo. O sea, a ti sí te gusta eso de planear tus propias absolutamente giras. Porque bueno, ese fue el contra en la música comercial, y también de que en un país no tan leído como México, desafortunadamente, no quiero decir inculto porque hay mucha cultura, donde la televisión predomina en muchos campos, la gente te empieza a alabar un poco por estar en ese círculo, ¿no? No, ya la hiciste, estás con la Trevi, sales en la tele, viajas, o sea, ya estás. Y eso no es la música, ¿no? Yo siempre he puesto la música por encima de cualquier cosa. Y la música es mucho, muy profunda, mucho, muy grande, como para creer que ya la hiciste por estar en un trabajo así y por tal vez resolver algún mínimo problema económico, ¿no? Que en realidad no resuelves nada, o sea, no te da para vivir toda tu vida, te resuelve el momento, pero a mí me compré buen equipo, pude pagar renta, en fin, pero es efímero. Y lo otro, hacer los proyectos personales, bueno, pues tiene que ver más con tu elección de la música, hacia dónde tu intuición o tu decisión quiere que vaya tu carrera, y luego hacer que esos proyectos funcionen, que lleguen a la gente. Y ahí es donde viene la cosa de planear hacer un disco, y de hacer el disco, y de producir el disco, y de hacer fotos, y de hacer textos, y de hacer carpetas, y de saber cómo administrar tu carrera en todos sentidos, no nada más en lo musical, sino también en lo económico. Tal vez en apariencia habría menos dinero en
parte alternativa o de proyectos no comerciales, pero no, resulta que se puede vivir bien, pero exige mucho más trabajo. Yo en lo personal prefiero hacer ese trabajo a acomodarme y decir que me llamen y yo voy a donde me lleven y estar a disgusto con la música que toco. Años después, hace algunos pocos años, me invitaron a ser parte de un proyecto comercial muy grande con un cantante guatemalteco de cuyo nombre no quiero acordarme, y dije que no, porque primero que nada la música de este personaje me parece deleznable y el bombazo económico era brutal, pero si yo hubiera dicho que sí, hubiera dejado de tocar con Eugenio Toussaint, pianista mexicano con quien toqué los últimos 5 años de su vida, ¿no? Algo muy importante para mí, tanto en el nivel musical como personal. Entonces, obviamente ahí no había elección para mí. Muchos hubieran elegido el trabajo comercial por la cuestión económica y de tranquilidad y de estabilidad. Lo pongo muy entrecomillado porque resulta que pues, muchos de estos músicos nunca tienen dinero, siempre se están quejando, no les alcanza, porque empieza a gastar más, ¿no? Sí. Y de la otra parte, sabes cómo administrarte, ¿no? Sabes cómo usar tus recursos. Y por otro lado, tal vez había menos trabajo con Eugenio, pero nadie me ha pagado mejor que él, ¿no? En todos los aspectos. En todos los aspectos. Ok, muy bien, Aaron. Bueno, ahorita que mencionas esto, o sea, cuando tú tienes la oportunidad de tocar con personas que no conoces, que nunca, incluso a lo mejor no has escuchado, pero te llaman, ¿no? Por ejemplo, no sé, Hernán o alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un bajista. Pero tú no lo conoces o algo por el estilo. ¿Qué exiges o más bien qué esperas de ellos, de los músicos, para que sea una experiencia agradable? Bueno, no espero nada. Nunca hay que esperar nada. O sea, ir con toda la atención puesta y con el conocimiento de tu oficio, lo cual implica tu instrumento, tu sonido, el por qué se supone que te llamaron por tu calidad musical, ¿no? Y mi postura es siempre, bueno, aquí está mi aparato musical, todo yo, pues, para servir a la música que tú propongas, ¿no? Justamente platicaba hace rato con un amigo, la semana pasada tuve 3 grabaciones completamente diferentes, uno con un rockero famoso, otra con un cantautor costarricense poco conocido en México, y otro haciendo unas cosas como de jazz. Y digo como de jazz porque eran estándares, nada arriesgado, ¿no? Y cómo cada una tiene muy distintas visiones y versiones de lo que sería la música. El que toca soy yo, siempre, pero cada música me pide diferentes lenguajes, diferentes maneras de abordarla. No voy a tocar improvisación libre sobre una canción de un cantautor latinoamericano, ¿no? No, ahí tengo que hacer una base discreta y con pequeños adornos. O sea, siempre servir a la música, siempre servir a lo que te piden, a la canción, al tema y al concepto que te piden también, ¿no? No sobreactuar tu papel, sino realmente aportar musicalmente a el ámbito en el cual estás invitado. O si yo invito a alguien, si yo tengo un proyecto que me ha pasado, tener muy en clara mi postura estética para que los otros lo entiendan muy bien y dejarlos libres, ¿no? A mí me encanta cuando hice mi único disco como solista, que se llama Echo, que invité a Hernán y a Mark Underwood en el piano. No hubo un ensayo previo, la música estaba perfectamente bien escrita, llegamos al estudio, ahí les puse la música, les dije lo que quería y ahí se grabó el disco, ¿no? O sea, no hay preconcepción, no hay una, como dice Wayne Shorter, es una maravilla de frase, el jazz es la aventura, el riesgo, tú no puedes ensayar lo desconocido, ¿no?
O sea, hay gente que ensaya y ensaya y ensaya y ensaya lo mismo, lo mismo, lo mismo, igual, 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 para tocar cada tocada igualita, igualita, ¿no? Y está perfecto, maravilloso. Pero la música está viva y la música depende de tus estados de ánimo, de el sonido de la sala, de la temperatura del ambiente, de las crisis mundiales, de todo depende de la música. Entonces uno tiene que estar con las antenas bien puestas para que eso esté ahí y no te derrote también, ¿no? Si nos ponemos a pensar en cómo está el mundo ahorita, no dan ganas de hacer música, pero justamente creo que es muy importante hacer música para contrarrestar todas las muy malas energías que están sucediendo, ¿no? Entonces, no hago preconcepción. Incluso, por ejemplo, las grabaciones de la semana pasada fueron, no me manden la música antes, yo llego al estudio, ahí la escucho y ahí la toco, ¿no? El primero no había ni papeles, me las aprendí ahí mismo. El segundo estaban los papeles, el tercero estaban los papeles y las necesidades de cada música fueron diferentes, ¿no? Ok. Bueno, ¿tú crees que, o sea, tú que, en base a tu experiencia en el extranjero, qué notas de diferente entre el público mexicano y el de otros países? Pues no mucho, fíjate, no mucho. Hay quien ha dicho extranjeros, y no me gusta mucho, que aquí aplauden todo y aquí todo lo celebran. Que hace falta crítica. No sé, yo creo que el público mexicano es muy noble y reconoce cuando las cosas están bien hechas. Por ejemplo, si tú te subes al metro y se sube un músico callejero a tocar, si lo hace bien, la gente le da dinero. Si no lo hace bien, no le dan. O sea, la gente no es tonta ni es fácil. Ahora, en el extranjero se pensaría que tal vez en Alemania son muy fríos, ¿no? O sí, en los países del norte. Y no, al contrario, la gente está, creo que, ávida de honestidad en la música. Y si tú lo haces cualquier tipo de música con entrega y con honestidad y con verdad, la gente va a responder en cualquier escenario. Eh, Digo, sí hay diferencias curiosas. Por ejemplo, en Francia la gente aplaude a tiempo, todos igualitos, es rarísimo, ¿no? Es así. ¿De verdad? Que aplaudan cada quien como se les dé la gana, no tienen que aplaudir todos al mismo ritmo, ¿no? Es una cosa muy extraña. Pero la percepción de la gente siempre es muy linda y la recepción de alguien que va a escuchar un concierto pues, siempre es agradecida de parte de nosotros los músicos, aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Ok. Y bueno, en cuanto a, no sé, la escena jazzística en México, yo creo que, ¿tú crees que está en auge en estos momentos? Creo que hay más músicos, muchos más músicos de los que había hace 10 o 20 años, ¿no? En mi instrumento, que es el contrabajo, hubo un momento en la historia en que prácticamente Agustín Bernal era el único, ¿no? Y ahora me da mucho gusto ver muchos más contrabajistas y todos con proyectos y todos con grabaciones y todos con una carrera, ¿no? Y también ver que hay muchos jóvenes interesados en la música. No voy a hablar del jazz, sino en la música, porque, insisto, como que no me ha alejado, simplemente no me gusta encasillar o encasillarme en un solo género. Hace mucho que no toco jazz, si a esas vamos. Llevo tocando 5 años con A Love Electric, que es una banda de rock. Sí. Entonces, digo, con un espíritu jazzero, pero no es jazz, es otra cosa, ¿no? No nos interesa encasillarnos. Entonces, he pasado por etapas totalmente jazzeras con los mejores exponentes de jazz en México. Héctor Infransón, Eugenio Toussaint, Enrique Neri, Daida Noriega, Eduardo Piastro, etcétera, ¿no? Hemos grabado discos, hemos viajado, hemos tocado, pero Alex Mercado, toco con Abraham Barrera, o sea, sigo haciendo cosas dentro del jazz, pero me tiene muy contento, muy vivo un proyecto como Love Electric que no se define y que está buscando caminos alternativos a cualquier lenguaje preestablecido, ¿no? No tiene que ver más con el rock porque es bajo eléctrico, batería, volumen fuerte, son canciones,
hay letras, lo cual también me interesa mucho. La música no nada más es la música, es muchas otras cosas, ¿no? Es tu percepción de la cultura de tu país, lo que comes, lo que ves, lo que bebes, lo que lees, lo que absorbes de la vida y cómo lo transformas en música. Y creo que eso es lo importante, que cada quien vaya encontrando su camino por encima de definiciones cerradas, pues, ¿no? Okay. Ahorita que me mencionas esto, que uno hace la música dependiendo de cómo se forma, ¿no? Para ti, ¿qué, ¿cuál es una importancia de la música o de los músicos en una sociedad? O sea, ¿qué es lo que piensas que hace esta nuestra profesión algo que sin ella tal vez no existiría o la sociedad? Bueno, yo creo que la música es un fenómeno difícil de explicar. Un fenómeno físico, un fenómeno emocional que hace que la gente se identifique con tal o cual artista, porque prácticamente eres el soundtrack o la banda sonora de su vida, ¿no? O sea, hay gente que, bueno, pues nunca se tuvo el talento o la facilidad o el arrojo de hacer música por sí solos, entonces compran discos y la música les significa mucho en sus vidas, ¿no? Desde música autorreferencial como la canción con la que te enamoraste o la canción con la que te graduaste o qué sé yo, hasta la música como un gusto muy importante dentro de tu vida diaria, pues, ¿no? Realmente yo no conozco a una sola persona que no le guste la música, que no sea importante para su espíritu, su calma, su prendidez incluso, ¿no? O la gente pone canciones para sentirse mejor, para sentirse alegre, para sentirse tristes, en fin, creo que es muy importante la labor, no nada más de la música, de los artistas, de alguna manera de darles voz a los que no lo tienen, ¿no? A los que no la tienen, como la poesía, como la literatura. Pero la música es una arma muy fuerte porque llega directo a las emociones y provoca estados de ánimo generalmente muy positivos, que no me gusta esa palabra, pero es una experiencia vivencial muy fuerte, más que algo que provoque caos o que provoque desorden o que provoque desazón o que provoque tedio, que yo creo que sería lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Estar aburrido, ¿no? Hay tiempo de estar aburrido con tantísimas cosas que hay. Y la música creo que es uno de los mejores vehículos para no estar aburrido, siendo músico o siendo solo escucha, ¿no? Ok. Cambiando un poco de tema, ¿cuáles crees tú que son algunas, por llamarlo de alguna forma, deficiencias en el sistema educativo musical en el país? ¿O en qué podrían, no sé, errar algunos maestros al momento de enseñar música? Bueno, yo creo que va más atrás de la simple o nada más de la educación musical estrictamente hablando. Yo creo que desde la educación primaria se le niega la oportunidad a las artes de ser una profesión digna. O sea, todo mundo, la educación está enfocada a crear obreros calificados, gente que no opine, no piense y simplemente cumpla y saque 10 y ya. Yo creo que lo importante del arte es que te hace crítico, te hace creativo, te hace creador y entonces eso crea individuos pensantes, individuos críticos, individuos peligrosos de alguna manera. Entonces, creo que la deficiencia empieza desde que solo yo fui a escuela pública siempre. Educación musical solo tuve en la secundaria y era la canción de la alegría, como le dicen en la flauta dulce, ¿no? Que ni siquiera es la novena de Beethoven, es la canción de la alegría en la flauta dulce. A eso se llega y es tristísimo. Entonces creo que habría que empezar desde muy temprana edad a cultivar en los niños el gusto por la música, sentarse a escuchar música, por ejemplo,
¿no? Es un gran placer. Y ahora en estos mundos de hipercomunicación o de multitasking, como le dicen, todo el mundo está distraído en mil cosas, prefieren ponerle al niño una pantalla y que juegue maquinitas a que esté sensibilizado por otras cosas, ¿no? Con un animal, o con la música, o escribiendo, o leyendo, o en fin. Creo que la educación es muy, muy carente de ese sentido de validez del arte desde muy temprana edad. Y luego, hasta ahí llegaría porque yo no fui a ninguna escuela. En realidad no sé, yo lo que percibí cuando quise ir a una escuela, digo, no la educación, en la primera escuela que tuve de iniciación artística, que fue impecable y mis maestros eran maravillosos, me enseñaron a leer música, a tocar un instrumento. Mi maestro Agustín era extraordinario, pero fue unas clases privadas. Pero cuando me fui a asomar a las escuelas, de entrada la burocracia, el que no puedes entrar sin una credencial, tenías que estar inscrito, los maestros no llegaban o llegaban tarde. Me fui a asomar a los talleres de jazz de la superior, vi algunos conciertos de ellos y me parecían así terribles y tristes. Entonces yo fui con quien admiraba, que eso fue importante. Y fue importante gracias a un amigo que yo le decía, mira, ¿por qué mejor no empiezo a estudiar? A mi amigo le decía, con alguien que esté leve, que me prepare, y después ya voy con el bueno, que es Agustín, ¿no? Ajá. Y me dijo, no, si vas a empezar de cero, ve con el bueno. Y tenía razón. Resulta que Agustín, el mejor contrabajista en su época, aparte de todo es un excelente maestro. Entonces me formó con toda generosidad desde cero. Y eso es lo más importante, porque si alguien te deforma sin tu saber desde el primer momento, puede echar a perder tu carrera. Y en el caso de Agustín me formó técnicamente muy bien, muy concienzudamente desde cero, ¿no? Lo cual se lo sigo agradeciendo. Entonces, las escuelas nunca me llamaron la atención. Vi los resultados de los alumnos que se graduaban, de los maestros, y pues no, la verdad ninguno me parecía digno de admiración. Y los músicos que admiré, curiosamente, siempre eran autodidactas. Y estoy hablando de Eugenio Toussaint, estoy hablando de Cristóbal López, gente que yo iba a escuchar tocar y que me embelesaba viendo lo que hacían y gozando su música y diciendo, algún día así voy a tocar, o con ellos voy a tocar, ¿no? Y resulta que eran autodidactas, entonces algo ahí me hizo ruido, y fue principalmente eso, el encuentro con la burocracia, la lentitud, el ceñirse a ciertos parámetros, el cumplir con ciertos calendarios,